Bonjour, bonjour, mes pichusquitas. ¿Cómo ça va? Bueno, pues esta semana introducimos la semana francesa, ¿no? Como hemos hecho en clásico, y en contemporáneo también seguimos con la misma temática. Entonces, primero de todo, explicaros que el público francés es un público que ha querido mantener la tradición de ir a poder ver danza clásica, como por ejemplo en la Ópera de París, aunque la Ópera de París no tiene un repertorio constante clásico fijo, sino que por temporadas deciden de bailar una cosa, otra cosa, pero no es fijo y constante siempre las mismas piezas, ¿no? Por otro lado, este público siempre ha demandado una exigente continua demanda de innovación coreográfica, ¿no? Siempre se han interesado mucho por ver cosas nuevas en danza. Entonces, nos vamos a remontar cuando la compañía de Diaghilev era un empresario ruso que reunió coreógrafos, bailarines, escenógrafos, compositores musicales, reunió a un montón de artistas para hacer grandes producciones de danza clásica y también de danza más moderna de la que se llevaba entonces. Y gracias a todo esto, empezó a viajar muchísimo por todo el mundo. Cuando llega a la capital francesa, a París, todo este traslado de bailarines y de viajar tanto hace que algunos bailarines se quedan en Francia y se quedan en París, como por ejemplo es el caso de Balanchine y de Serge Liffard, que se quedaron allí e influenciaron muchísimo en el trabajo de los bailarines que había en ese momento allí. Serge Liffard fue director de la compañía del ballet de la Ópera de París y entre sus alumnos aparecieron Roland Petit, que os paso un link sobre una coreografía del bolero de Ravel también, Janine Chérat, que también fue importante aunque no es muy conocida, y Maurice Béjart, que sí que seguro que lo conocéis, entre otros muchos bailarines más que se nutrieron de este trabajo, ¿no? Maurice Béjart se centró mucho en desarrollar la danza masculina, aunque también él fundó una escuela en Mudra, en Lausanne, y también su danza es tanto para mujeres como para hombres, pero sí que es verdad que se centró mucho en desarrollar más la danza masculina. Entre sus grandes obras, que él ha hecho muchas coreografías, tenemos muy presente el bolero de Ravel, que él lo creó primero para un chico, sí, un chico de la compañía, que en el link os paso directamente esta coreografía. También Sylvie Guillem, como habéis visto en la parte de danza clásica, también lo baila. No os paso el link directo, pero bueno, en bolero de Ravel os salen las bailarinas que han bailado este bolero de Maurice Béjart. En Francia, la danza contemporánea se ha vinculado muchísimo al expresionismo alemán. El expresionismo alemán abarcó todas las artes artísticas de aquel entonces, ¿no? Que en Alemania se generó una renovación de la danza que fue la fuente, junto con las pioneras norteamericanas, que hacen paso a la danza contemporánea del siglo XX. Este expresionismo alemán en danza buscaba el culto al cuerpo y todo el rechazo a la sociedad industrial, ¿no? La danza la buscaban como expresión de sentimientos, pero individuales, ¿sí? Como culto al cuerpo individual, de cada cuerpo, sino de masas, sino más individualismo. Gracias a esta danza, que aparece en Francia también muy vinculada al expresionismo alemán, aparecen figuras como por ejemplo, Jacques Dalcroze. Dalcroze creó un método de euritmia, de música, que era cómo aprender la música con el movimiento. Me parece súper interesante este método. En el Institut del Teatre, la profesora de música que imparte clases tanto en el profesional como en el superior se basa en este método y me parece para los bailarines que es una gran forma de aprender música y que luego también en tanto a profesor puedes introducir algunos ejercicios para que el alumno entienda mejor el vínculo que hay entre danza y música. Entonces, en Francia aparecen dos grandes figuras a raíz de todas estas influencias, que son Caroline Carson, que es una coreógrafa norteamericana, pero que se afinca en Francia, que ha creado alguna pieza para la Ópera de París, como por ejemplo Cygne, que os pongo el link de esta pieza, y también para la Ópera de Bordeaux,
también fue directora artística del Centro Coreográfico Nacional de Roubaix Nord de Pas-de-Calais y también ha coreografiado para Pietra Galla. Pietra Galla también fue una bailarina de la Ópera de París. Después también quiero señalar la figura de Maggie Marin. Maggie Marin es una bailarina contemporánea y coreógrafa francesa que ha creado unas 36 obras aproximadamente, más o menos. Se formó en el Conservatorio de Toulouse en clásico, luego se fue a Mudra en la escuela de Maurice Béjart y fue solista también de la compañía de Béjart. Luego después esta coreógrafa quiso dar un giro a sus obras e incorpora como Pina Bausch elementos teatrales en sus coreografías. Os paso un link de su compañía de una pieza que se llama Maybe, que a mí me gusta mucho, es un tanto rara para vosotras, pero me parece muy interesante que la veáis. Bueno, os paso un pequeño trozo, son 10 minutitos, ¿sí? La obra es más extensa, pero os paso un trocito para que la veáis, porque ahí se refleja muy bien la danza teatral y los sentimientos individuales que tienen cada personaje en esta obra. Con Caroline Carson y Maggie Marin aparece la Nouvelle Danse en Francia, ¿no? Que como hemos dicho busca formas de expresión en materia coreográfica y está impregnada de un montón de teorías filosóficas. Hacemos un pequeño salto un poquito para atrás. En el sur de Francia, en Cannes, vemos dos figuras también importantes, que una es Brigitte Lefebvre, que fue bailarina y directora de la Ópera de París, que también está en Cannes dando clases, ¿sí? Y que también se preocupa muchísimo en traer coreógrafos contemporáneos en su escuela en Cannes. Y luego otra figura que vemos es Rosella Hightower, que también crea su escuela en Cannes, que es de origen estadounidense, pero que formó parte también del ballet ruso y también fue nombrada directora de la Ópera de Marsella. También ha sido directora del Teatro de Nancy y profesora en el Conservatorio de Niza, y también fue directora de la Ópera de París. Con todo eso, ¿qué os quiero llegar a decir? Luego destacaremos el último coreógrafo que os quiero hablar, pero lo que vemos mucho que pasa en Francia es que muchos bailarines empiezan sus carreras bailando en niveles de estrella en la Ópera de París y luego progresivamente están unos años bailando danza clásica, se pasan al contemporáneo. También se interesan por toda la movida contemporánea que hay en Francia. La Ópera de París también proporciona a muchos coreógrafos contemporáneos la posibilidad de coreografiar para la Ópera de París, que aunque tienen una formación muy clásica, también se interesan por todo este movimiento contemporáneo. Y esto me parece que en Francia hay un gran movimiento de danza, tanto clásico como contemporáneo, que me parece muy importante a destacar. Y por último, el coreógrafo que os quiero hablar es Prechokach, que os paso un link de coreografías suyas, que es nacido en Francia, pero sus padres eran albaneses. Se formó también en danza clásica y danza contemporánea con maestros como Cunningham, Viola Farber, entre muchos otros, ¿no? Hace más de 20 años que él consiguió fundar su propia compañía en Aix-en-Provence y él tiene un gran repertorio de un montón de coreografías suyas. También ha coreografiado para la Ópera de París y el New York City Ballet. Os paso también un link de él que crea un paso a dos para unos bailarines de la Ópera de París, de Aurélie Dupont, que me parece súper interesante ver otra vez cómo bailarines de la Ópera de París son capaces de bailar piezas contemporáneas muy actuales, como puede ser Prechokach. Para mí esto es lo fundamental, ver que en Francia hay mucha danza clásica y mucha danza contemporánea que están muy unidos y que no un bailarín clásico reniega de la danza contemporánea, sino que es como una evolución, no una evolución, pero sí querer probar otros estilos de danza. Sylvie Guillem, como hemos hablado en la parte de danza clásica, vemos que también ella, tanto Max X como muchísimos coreógrafos hacen coreografías para ella y ella se pone a disposición de estos coreógrafos para poder innovar y ella también poder sentir diferentes técnicas dentro de su mismo cuerpo. Y nada, pues esto es lo que me parece muy interesante a destacar de la Semana Francesa. Así que nada, os dejo con unos links para que podáis hacer unas clases. Y nada más, espero que os guste mucho y que disfrutéis, ¿sí? Os mando un montón de besitos. Adiós.